Proveniente de las fuerzas básicas de LOL segunda temporada, llega nuestro siguiente participante. Con ustedes, el señor Slobotsky. Pica la puerta, ¿eh? Oye, qué gusto. ¿Cómo estás? Qué gusto volver a verte. Gracias por venir. Oye, Gracias por invitarme de nuevo. Qué gusto estar aquí contigo de nuevo. A volver a sufrir y a reírnos. Déjame decirte una cosa. Me di cuenta que la primera participación que tuviste fue complicada, no sabías cómo llegarle. Sí. Entonces dije, no, lo voy a entrenar. Ya ves que luego a los jugadores les ponen sus videos para antes del partido, para perfecto. estudiar las jugadas. Sí, al estilo de Guardiola. Ándale. Perfecto. Ándale, así. Me Y gusta. yo como tengo toda la pinta de Guardiola. Y yo de jugador de fútbol. Exacto. Sí. Le voy a preparar un video Me parece maravilloso. con tus mejores momentos en LOL. Maravilloso. Para que te estudies Ok. y veas en dónde la cagaste. Perfecto. Básicamente. Me parece increíble. ¿Lo vemos? Lo vemos. Venga, vamos a verlo. Estamos aquí reunidos porque si usted está sufriendo, si ya no quiere vivir, si se lo está llevando a la borga, venga a nuestros templos de sanación, nuestros templos de la bendita solución. Levantemos las manos todos y digamos, vengo en ti. ¿Qué Bibi. cosa haces cuando ya llevas horas ahí, no? Ya no. Sí. Vamos a realizar un exorcismo. Un exorcismo. Porque es La verdad clave. es que es complicado explicarle a mi Sacar al mamá demonio. por qué escogí comediante y no Esa abogado. boca. Yo creo que si hubiera seguido en el litigio. Sí. No era el litigio, mijo. Vamos a mirar al cielo y digamos, Dios mío. Y aquí el intentabas Señor Mole se curó. hacer un acento. Estaba, según yo, intentando imitar a los pastores de la luz, de la iglesia de la luz. Ah, ya. Estoy sintiendo que ya depositaron $100,000 que les dije. Y vamos todos al cielo a decir, el demonio se fue. ¡El demonio se fue! ¡El demonio se fue! No es de mis fuertes ese acento. Señor Mole, sigue con el demonio. Yo no veo usted el demonio. Solo veo a J Balvin. Vamos a agarrar el demonio y vamos a pasárselo al Señor. Señora Kiki, dame 5 peras con agua. Claro, en este por momento, supuesto no que la sí, vayan por a sacar supuesto del que show. sí, por supuesto Mira, que te sí. está robando el diablito. Sí. Ya, el foco. Ahí el diablito me robó foco, sí. Quiso ayudarme en su defensa, pero... ¿Tú crees que fue en buena onda o crees que fue...? Yo creo que más bien dijo, ahorita no puedo tirar comentarios punzantes, vamos a unirnos a lo que está sucediendo. Ándale. Sí. Yo traje personaje, pero Ajá. este está bueno. Pero me este gusta. güey está haciendo el ridículo, me voy a pegar a él. Exacto. No puedo estar embarazada, señor. ¿Cuál niño dentro? Veo un niño que quiere jugar, veo un Es niño. una lesbiana de oro. Vamos a tocar frentecita de Kikis, digamos, Dios mío. ¡Los veo! El niño se fue, se lo comió la mol. Usted siente a Dios en su corazón. Acá, ahorita estoy sintiendo a un señor Lalo Calvo que me está tocando. Eso también fue complicado, ¿eh? Richie atacando cuando yo estaba haciendo algo. Es que en ese momento tu cerebro es, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Para dónde me voy? ¿Qué digo? Porque cuando no tienes réplica es bien complicado. Es bien duro, pero la gente no sabe lo difícil que es estar ahí adentro, Sí. improvisando con Es muy puro difícil. compañero que no está como muy dispuesto a ayudar. Exacto. Es como si llegas a un despacho de arquitectos y le dices, ese es mi proyecto, y todos están diciendo, está del carajo. Ah, mío pinche está proyecto mejor. de la mierda. El mío está No, mejor. chécate, el mío está mucho mejor. Exacto, Sí. exacto. Señor, usted tranquilo, tiene mucha grasa que lo protege. Espero esta temporada no tener que agarrar tantos cuerpos ajenos. Y que no haya nada ajeno a en mi cuerpo. Exacto, sobre todo, más importante, no vaya a ser como el cheto del platanito. Sí, exacto. Uf. De ese cheto no quiero probar. Es muy bonito cuando el compañero te da réplica, la verdad. Exacto. Mira. Me dejaron curado, por eso le mando un saludo a toda la bola de malandros. Wow. Buen momento, ¿no? Sí, buen momento. Oye, y a todo esto, ¿cuál será tu estrategia para ganar? Ser un tiburón, Eugenio. Ir buscando la sangre. O sea, vas a poner un disfraz de tiburón. Metafóricamente. Metafórica. La sangre van a ser las muecas que me indican que hay risas. Voy a estar ahí siguiéndolos para esperar y morder. Wow. O sea, sí estás muy cabrón. Sí. Ahorita lo que me dijiste, sí, como, wow, o sea, tiburón, que las... Muy metafórico, muy metafórico. Solo te voy a dar un consejo. Sí. Solo te aconsejo que en esta ocasión que sean ellos los que se ríen y no tú, mijo. Ya sé, Eugenio. No, Voy a o sea, intentarlo. porque, Sí. creo que esa es la clave. O sea, Sí. que los que se ríen Sí. sean ellos. Creo que la regla básica es esa, ¿no? Sí. No, es un consejo, ¿no? Voy a empezar a pensar Es en como cosas una guía. horribles, últimos días de mi abuela. Ándale, algo Cuando así. cae Hacienda y en Sí. ese momento tratar de Como que evitar yo- la risa. Exacto. Sí. Sí, Ecuánime. porque yo creo que siento que como que aquí entendiste que la regla al revés. Igual dijiste, se trata que los demás no se rían y yo sí, no sé. Sí, yo pero- en la 2 fui de público. Sí. Bueno, pues ahí lo tienen, señores. Una estrella más que se suma al firmamento de Venga. LOL Stars. Venga. Señor Poner Slobotsky. El nombre de la familia en alto. Venga. Que tu mamá sepa por qué dejaste las leyes. exacto. Que esté orgullosa, que se lo platique a mis tías sin vergüenza. Exacto. Ven. Gracias, Eugenio.